Vamos lá então, pessoal. Bom, nesse último painel, nós vamos conversar com o professor Recaredo Galvez e com o Luiz Fernando, nosso decano da CNASP. E a gente fala muito sobre a privatização, o sistema de capitalização chileno. A gente sempre lê as matérias falando sobre o tema, como uma tentativa de evidenciar que aquilo que se quer fazer com a PEC 6 de 2019, apresentada pelo governo Bolsonaro, não deve servir aos anseios da Constituição brasileira. Mas eu acho que é importante conhecermos profundamente o sistema de capitalização, a experiência chilena com o sistema de capitalização, para que possamos nos munir de argumentos mais factíveis com relação a esse enfrentamento. Então, sem mais delongas, por gentileza, professor. Você vai começar? Então tá. Oi? Bem rapidamente, o Recaredo já vai iniciar a apresentação dele. Eu quero só inicialmente aqui agradecer à Fundação Sol, tanto por ter nos recebido em Santiago alguns dias atrás, como também em seguida disponibilizar seus técnicos e companheiros que vão nos ajudar nessa tarefa, não só hoje e amanhã. O Recaredo participa também do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência, como outros eventos que certamente virão pela frente. E combinei com ele, ele vai fazer sua apresentação livremente, claro, mas algumas questões me parece que são fundamentais da gente focar, né, colocar mais luz. Em primeiro lugar, o resultado dessa experiência chilena que vai completar quase 40 anos, né, portanto, não é um regime que possa se dizer novo e que esteja fragilizado pelo fato de ser novo, não, é um regime antigo, já consolidado, e, portanto, o quadro que o Recaredo vai nos apresentar é um quadro consolidado, né, e torna isso, inclusive, mais grave, porque na medida em que já é consolidado, mais ainda é importante entender essa experiência. O modo como ele foi imposto em 81, sem dúvida, a conjuntura da sua imposição em 81 nos interessa para que também possamos avaliar politicamente a tentativa do governo brasileiro de impor um modelo semelhante em pleno regime democrático, não é? Como foram estruturados inicialmente os benefícios, né, porque há também lá uma evolução dos benefícios que foram estabelecidos no início do processo de capitalização, e ao longo desse processo, sobretudo com a crise econômica de 2008, modificações foram sendo introduzidas eu diria no sistema, né, não necessariamente no regime de capitalização, mas o sistema de proteção social do Chile passou a ter um aporte também, uma parte estatal que já começa a demonstrar uma reversão do modelo de total capitalização, já com a introdução de alguns mecanismos de proteção estatal. A situação atual, me parece também, se for possível, colocar um pouco a situação do mercado de trabalho no Chile, porque isso nos pareceu também, na nossa visita, bastante grave, né? O fato de termos lá, eu diria que, na prática, o ultraliberalismo levado às consequências muito mais graves até do que nós já tivemos no Brasil com a introdução do neoliberalismo, as relações de trabalho precarizadas por pessoa jurídica, por emissão de nota fiscal e etc. Isso é um elemento que tem a ver com toda a avaliação do processo de capitalização. E, por fim, se puderes falar também do movimento No Mas AFP, porque me parece que é preciso que formemos uma aliança de no capitalização no Brasil com o No Mas AFP no Chile, porque o movimento de vocês é exatamente a tentativa de retomar os regimes públicos de previdência, né? Então, são elementos aqui que eu acho que seriam importantes abordar, para não ficar te interrompendo na exposição, ok? Obrigado pela tua presença desde já. Bueno, primero que todo quiero pedir disculpas porque no hablo portugués. Haré mi presentación en español y las láminas están traducidas. También quiero disculparme si es que hay algún error en la traducción, ¿ya? Les pido disculpas de antemano. Ahora también quiero agradecer la invitación que hace CNASP. Para nosotros es muy importante poder participar en este tipo de instancias
porque demuestran el esfuerzo que es necesario. Lo que mencionaba Luis, cómo generar una alianza que trascienda las fronteras que tienen nuestros países y que reconozcan que, al igual que el capitalismo no reconoce fronteras, nosotros, trabajadores y trabajadoras, tampoco debiésemos reconocerlas para poder organizarnos y hacer frente a esta amenaza. Todo comenzó con una promesa. ¿Cuál fue la promesa que se nos hizo en Chile para instalar este sistema de capitalización? Lo primero es que se nos señaló de que si una persona contribuía alrededor de 40 años y lograba incluso cotizar hasta 50 años, iba a poder obtener con estas tasas de rentabilidad del 5%, iba a poder tener una pensión de alrededor del 80% de su última remuneración, una tasa de reemplazo de 80%. Este modelo se instaló en un periodo de dictadura militar. No hubo consulta parlamentaria, no hubo tampoco ningún tipo de discusión técnica en relación a estas proyecciones. Esto no fue realmente revisado, ni tampoco es, cuando veamos la evidencia actual, es algo que haya logrado cumplirse. Es importante tener en cuenta que además, en este contexto de dictadura, se llevaron a cabo otra serie de reformas, no solo en la previsión chilena, sino que también en su régimen tributario, en la ley de bancos, la liberalización de los mercados, el incremento de la inversión en la industria extractivista, la educación pública y la salud pública. Es decir, cuando veíamos en la presentación anterior que el gobierno brasilero hoy día quiere implementar una serie de reformas, podemos reconocer que en nuestro país, por lo menos en Chile, hay un antecedente en el cual se llevaron a cabo una serie de reformas y no una sola a la vez. Y esto se hizo en un régimen dictatorial. Las promesas continuaban. Este es un recorte de prensa de hace 2 décadas que decía que los chilenos se pensionarían con el 100% de su sueldo en el año 2020. Es decir, iban a tener una tasa de reemplazo completa, bajo el sistema de AFP. Es importante tener presente que el diario que publicó esta noticia es uno de los diarios más grandes de Chile. Se llama El Mercurio y está desde su inicio muy cerca del gran poder económico. Pero veamos cuáles son los resultados. Veamos, luego de estas promesas, luego de lo que se señaló al inicio del modelo y lo que se señaló hace un par de décadas atrás, veamos qué es lo que realmente está ocurriendo con las pensiones en Chile. Un primer elemento que es importante de tener en cuenta tiene razón con las rentabilidades de los fondos de pensión. En Chile existen 5 fondos de pensión y cada trabajador puede elegir uno de esos fondos donde depositar su ahorro previsional. Los fondos se organizan de forma jerárquica de mayor a menor riesgo. Entonces, el que vemos acá es un fondo que corresponde a riesgo intermedio y es el único fondo que se puede analizar desde el origen de las AFP, puesto que estos 5 fondos fueron creados en el año 2002. En un inicio solo había un fondo donde se iba a encontrar el ahorro de los trabajadores. Como ustedes pueden observar, en los periodos de profundas crisis financieras a nivel global, también se ha generado una fuerte caída e impacto en el fondo de ahorro de los trabajadores. Esto significa que el fondo de pensión pierde dinero. Y además significa, como ustedes pueden ver, que en estas décadas pasadas la rentabilidad ha ido disminuyendo.
Y esta no es solo una tendencia en los fondos de pensión en Chile, es una tendencia de los mercados financieros mundiales. Es importante además que recordemos la promesa que se hizo, que decía que con tasas de un 5% se iba a poder financiar el 80% de la última remuneración. Como ustedes ven, hemos tenido por lo menos tasas más altas del 5% y tan solo en la última década la tasa ha disminuido de esa cifra. En promedio, entre el 81 y el 2018, hemos tenido una rentabilidad para los fondos de pensión de un 7.8, es decir, más de lo que se dijo en un inicio. Sin embargo, las tasas de sustitución están en estos porcentajes. Si nosotros observamos una pensión autofinanciada, es decir, solamente con el financiamiento de la cuenta individual, la tasa de reemplazo para hombres alcanza un 33% y en el caso de la mujer alcanza alrededor de un 12%. Si observamos la tasa de reemplazo en relación al monto autofinanciado más el aporte estatal, subimos la tasa de reemplazo en el caso de los hombres a un 52% y en el caso de las mujeres a un 29%. Esto corresponde, para que ustedes tengan la idea, a la mitad de las personas, es decir, son tasas de reemplazo medianas. Podemos decir de que la mitad de quienes están recibiendo pensión están teniendo tasas de reemplazo de este nivel o más bajo, ¿ya? Eso para tener la idea. Ahora vamos a comparar la tasa de reemplazo o los montos de pensión con el salario mínimo en Chile. Para que ustedes tengan una idea, nuestro salario mínimo es demasiado pequeño, tampoco alcanza para muchas cosas en nuestro país, tampoco alcanza realmente para reproducir la vida, puesto que se nos va una parte en el pago de leyes sociales, cotizaciones de salud, pensión, seguro de cesantía, otra parte en compra de pan diario, luego el transporte para ir y volver al trabajo y un arriendo. En estas 4 cosas se nos va el salario mínimo chileno. Si comparamos la pensión con este salario mínimo y si pensamos cuánto obtendría como pensión con este monto de ahorro, que corresponde al ahorro que tiene en su cuenta individual la mayoría de las personas hasta este momento, es decir, por lo menos más de la mitad de las personas que aún no jubilan, tiene este monto en su cuenta individual. ¿Para cuánto le alcanzaría de pensión si esas personas que están prontas a jubilar se jubilaran con este monto? En relación al salario mínimo, les alcanzaría para un 83,1% del salario mínimo y en el caso de las mujeres, para un 69,8% del salario mínimo. No de su última remuneración, que puede haber sido superior al salario mínimo. El problema es que el ente fiscalizador en Chile no nos entrega los datos de las últimas remuneraciones de las personas. Entonces los cálculos de tasas de reemplazo los hacemos en base a estadísticas que podemos estimar con fuentes como cálculos que ha hecho la OCDE o también con cálculos que ha hecho la propia asociación de AFPs, que es la asociación privada que reúne a las administradoras de fondos de pensión. Ellos han calculado tasas de reemplazo, pero no han abierto los montos de remuneración para que podamos hacer el cálculo. Por eso es que acá la comparación es con el salario mínimo, para que ustedes tengan la idea de la proporción de las pensiones. En Chile se puede retirar, una persona puede pensionarse con 2 modalidades. Una es retiro programado, que pagan las AFP, y la otra es renta vitalicia, que la pagan las compañías de seguro. Ya vamos a ver que estas compañías de seguro también son dueñas de varias AFP.
y los montos en relación al salario mínimo por cada una de estas pensiones pagadas alcanzan estas relaciones que ustedes pueden ver acá. En esta tabla lo que vemos son las personas que se jubilaron en el mes de enero de este año. Fueron más de 11.000 personas que recibieron por primera vez una pensión. Si miramos solo el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, es decir, casi una carrera completa y muy cerca de lo que se dijo que había que cotizar en la promesa para obtener el 80% de la última remuneración, lo que tenemos es que realmente apenas alcanzan, en el caso de este volumen de personas para las mujeres, apenas alcanzan el 68% del salario mínimo, ni siquiera de su última remuneración, sino del salario mínimo actual. Y en el caso de los hombres, la mitad de las personas que cotizó este volumen de años llega apenas al 86,8% del salario mínimo. ¿Ya? Esto corresponde a la mitad de las personas que se jubilaron y que cotizaron entre 30 y 35 años. Si observamos todos los tramos, es decir, personas que cotizaron entre 1 y 5 años, entre 5 y 10 años, y así, hasta personas que jubilaron hasta 40 años, tenemos que la mitad de todas las personas que recibieron su primera pensión en enero, recibió, en el caso de las mujeres, una pensión que alcanza el 8,2% del salario mínimo. Y en el caso de los hombres, el 38% del salario mínimo. Si pensamos en el total, apenas alcanzan a cubrir una pensión de el 15,7% del salario mínimo para la mitad de estas personas que recibieron por primera vez una pensión. Si observamos solo el tipo de pensión que pagan las AFP, es decir, las pensiones obligatorias para todas las personas, tenemos que en el caso de los hombres, esto es a febrero de este año, en el caso de los hombres, el 86% recibía una pensión menor al 55% del salario mínimo. Y en el caso de las mujeres, el 95% recibía una pensión menor al 55% del salario mínimo. Eso nos da una idea de cuáles son los montos de pensión que pagan las AFP bajo la modalidad de retiro programado. Para que ustedes tengan la idea, es una de las modalidades más utilizadas para pensionarse actualmente en Chile. Y sin lugar a dudas, hay un problema con esta modalidad, que no es vitalicia. La persona en un momento puede dejar de recibir pensión si se agota su ahorro en la cuenta individual. Si se acaba el ahorro de tu cuenta individual, no recibes pensión y ahí queda todo. En Chile también se está hablando actualmente de reformas. Llevamos alrededor de 3 años discutiendo fuertemente reformas al sistema previsional. El BID, el BID, ha dicho que la ausencia de reformas a las pensiones hará que éstas sean cada vez más bajas. Pero realmente, y acá ustedes ven las estadísticas que nos entrega el BID, dice que la tasa de reemplazo en Chile es de un 18% para los hombres y un 18% para las mujeres y un 28% para los hombres. Ya está al revés. Entonces, ellos nos dicen de que, sin lugar a dudas, son necesarias reformas. Pero, ¿qué tipo de reformas? Las reformas que hoy plantea el actual gobierno, que está presidido por Sebastián Piñera, que es un empresario que figura en el ranking Forbes a nivel global como uno de los hombres más ricos, que tiene una serie de negocios y que ha tenido cuestionamiento por el tipo de negocios que desarrolla.
es una reforma que mantiene las AFP. Lo que él plantea es seguir con este modelo y aumentar la tasa de cotización, es decir, más dinero para las AFP. Él también plantea en la reforma que además de las AFP, otras empresas financieras puedan administrar el ahorro de los trabajadores. Entonces, sin lugar a dudas, eso significa consolidar la financiarización de las pensiones, es decir, erradicar la idea de sistema público completamente y extender el nivel de actores que se benefician con las cuentas individuales, puesto que por tener una cuenta individual hay que pagar una comisión de administración de esa cuenta. Incluso es posible que los futuros pensionados tengan pensiones menores a los actuales jubilados, aún cotizando un 14%. Esto, si recordamos, se debe principalmente a que los actuales jubilados han tenido para sus cuentas individuales las mejores rentabilidades, lo que vimos en el gráfico al inicio. Es decir, si con ese nivel de rentabilidad se logran el bajísimo nivel de pensiones actualmente, con rentabilidades a la baja, aunque cotice más en términos porcentuales, es probable que no logre alcanzar pensiones como las que alcanzaron personas cuya cuenta individual tuvo rentabilidad del 10% o del 7%. Ese es un elemento muy importante de tener en cuenta. Pero, ¿cómo se organiza todo esto? ¿Cómo opera este sistema y cómo es realmente el modelo chileno? Si lo pudiéramos graficar, podríamos tratar de expresar esta imagen que ustedes ven acá. El sistema obligatorio, tanto para trabajadores públicos como para trabajadores privados, es el sistema de AFP. Esto es obligatorio, no hay alternativa, no puedo cotizar, no hay un sistema público donde un trabajador pueda colocar su cotización, no existe. Sin embargo, hay regímenes especiales. Cuando se privatizó la previsión en Chile, quienes quedaron fuera fueron las Fuerzas Armadas y de Orden. Ellos aún tienen un sistema de cajas, y este sistema de cajas es financiado en un 90% por el Estado. Eso es, sin lugar a dudas, también la muestra de cómo una dictadura militar transformó el sistema previsional, pero para los militares no dejó el mismo sistema que para el resto de la sociedad. Entonces, ahí es la pregunta, ¿por qué ellos no se incluyeron? Otro régimen es el de las cajas de previsión de aquellas personas que no migraron a una AFP y que se quedaron en el sistema antiguo de reparto que operaba en Chile hasta antes del año 1981. Además, hay un esquema de ahorro individual, es decir, yo puedo ahorrar de manera voluntaria en este esquema de ahorro individual, tener otra cuenta en la cual voy ahorrando para aumentar mi pensión final. Este esquema tiene sí beneficios tributarios, es decir, al final del día la persona que hace este ahorro puede pagar menos impuestos. Quienes realizan mayoritariamente este tipo de ahorro son las personas de remuneraciones más altas. El Estado, desde el año 2008, comenzó a formar parte de este sistema. Hasta antes de este año, las personas que no cotizaban en AFP iban a recibir una pequeña pensión asistencial que no alcanzaba para ningún nivel de sobrevivencia. Actualmente, la pensión solidaria básica que paga el Estado tampoco alcanza para la sobrevivencia, porque corresponde tan solo a un 35,6% del salario mínimo. Y esta pensión solidaria se paga a aquellas personas que nunca cotizaron en AFP.
y que pertenecen al 60% más pobre de la población. Si yo no pertenezco al 60% más pobre de la población y no cumplo los requisitos que se me exigen para obtener la pensión del Estado y nunca coticé en una AFP, no tengo pensión. Y en el caso de aquellas personas que reciben pensiones bajas habiendo cotizado en la AFP y que pertenecen al 60% más pobre de la población y cumplen los requisitos que exige el Estado les da una compensación, un aporte previsional solidario, para complementar en parte su pensión. Pero eso tampoco garantiza que esta pensión va a superar el salario mínimo con este aporte. Vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no muy buenas noticias, pero... Además, nuestro país, desde el año 2006, comienza a desarrollar un fondo de reserva de pensiones. Este fondo de reserva de pensiones, al día de hoy, está acumulando más de 9.900 millones de dólares y por ley solo se puede invertir en el extranjero, no en Chile. Entonces, nuestro fondo de reserva de pensión está invertido en el extranjero. Se financia con un aporte del Estado. ¿Y por qué no se puede invertir en Chile? Porque la lógica constitucional de nuestro Estado es de un Estado subsidiario, no de un Estado que invierte, que también es una de las principales transformaciones de la dictadura. Al día de hoy, las AFP administran un fondo de pensión de más de 205.000 millones de dólares. Y si uno piensa que tan solamente en 10 bancos y 10 empresas privadas las AFP invierten más de 56.900 millones de dólares, una primera cosa que observa es que hay una alta concentración de estas inversiones. Realmente lo que han favorecido estas inversiones es el desarrollo de grandes grupos económicos muy diferenciados entre ellos, pero también muy acotados. Y son principalmente grupos de bancos o instituciones financieras o del retail. No estamos hablando de grupos económicos que en cierta medida incluso contribuyan fuertemente al desarrollo productivo. ¿Cuánto aporta el empleador actualmente para la pensión de vejez? 0. Ese es el aporte del empleador, 0. Desde el inicio del sistema. El trabajador contribuye el 10% del salario imponible y paga el costo de administración a la AFP, que va entre el 0,77 al 1,45 del salario imponible. En un inicio, este costo de administración llegaba incluso al 3%, era más alto. Progresivamente fue disminuyendo a medida que aumentó la masa de cotizantes, es decir, sigue siendo un buen negocio para las AFP. Datos generales de nuestro sistema: el total de afiliados es de cerca de 10.705.000 personas. Los afiliados son cada persona que al momento de tener contrato de trabajo, por una vez, obligatoriamente tiene que registrarse en una AFP. Incluso en algunos casos es la propia empresa la que registra a las personas. Y puede que una empresa registre a todas las personas en una misma AFP. Entonces, acá realmente no hay una relación muy democrática entre la AFP y los afiliados. Una persona puede estar afiliada al sistema de AFP, pero no cotizar, porque ya no está con trabajo, pero si ingresó una vez al sistema, ya no puede salir, ni tampoco va a dejar de figurar en el registro de la AFP. Al último mes había alrededor de 5,5 millones de cotizantes, es decir, personas que contribuyen al sistema de AFP. Si miramos sus rentas
para que ustedes tengan la idea, en el caso de una renta promedio de los cotizantes, estas llegan a 2.6 veces el salario mínimo. En el caso de los hombres son 2.8 veces el salario mínimo y en el caso de la mujer son 2.4 veces el salario mínimo de quienes hoy están cotizando. Las mujeres son 3.203.000 cotizantes los hombres 3.200.000 y las mujeres 2.355.000. El 97% de los cotizantes son dependientes, ¿ya? Hace un par de meses se aprobó una ley para que trabajadores independientes estén obligados a cotizar. Entonces va a crecer todavía más el volumen de ingresos que van a recibir los fondos de pensión y la comisión que van a recibir las AFP. Claro, sí. Claro, dependientes son formal e independientes son informal. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está estos 205.000 millones de dólares? En el nivel nacional hay un 58,7% de todo el fondo de pensión invertido bajo esta modalidad. En renta variable hay un 11% y en renta fija un 47%. Como ustedes pueden ver, instrumentos estatales y bonos son donde principalmente se está ubicando esta inversión. Es decir, acá hay una relación fuerte con la deuda del Estado también y el fondo de pensión. En el extranjero hay inversiones que llegan a un 41,3% del fondo de pensión, es decir, casi 85.000 millones de dólares. En renta variable se encuentra un 28,2% y en renta fija un 12,9%. Desde el inicio del sistema de AFP vamos a observar que donde se invertía la mayor proporción del fondo de pensión era en el sector financiero. Cuando comenzó el sistema fue ahí donde se depositó la mayor cantidad de los ahorros de estos trabajadores. Como ustedes pueden ver, por otra parte teníamos el sector estatal, el cual también presentó un fuerte aumento ya en los primeros años del sistema de AFP. Luego, el sector estatal disminuye el nivel de inversión que recibe de los fondos de pensión, pero a partir de esta década comienza a aumentar la inversión extranjera, ¿ya? Que como ustedes pueden ver, hoy día representa una gran proporción de las inversiones. Pero además las empresas privadas también, como ustedes ven acá, esta línea, lograron tener un periodo de alto nivel de inyección de capital proveniente de los fondos de pensión. Entonces, estas oscilaciones demuestran una visión de cómo orientar las inversiones de los fondos de pensión y también cómo ir orientando el desarrollo. Es decir, los fondos de pensión no se utilizaron principalmente para invertir en Chile en un inicio, o para invertir, más bien dicho, en el sector estatal, sino que fueron principalmente al sector al sector financiero. Y luego fueron, cuando ya comenzó a haber una mayor proporción de fondo de pensiones, se comenzaron estos a destinar a la inversión extranjera. ¿Cómo ha sido la rentabilidad sobre el patrimonio para las empresas dueñas de AFP? Es decir, ¿cómo ha sido el negocio para los dueños de las administradoras de fondos de pensión? No para el fondo de pensión, sino para las empresas dueñas de la administración del fondo. Como ustedes pueden ver, es un negocio muy favorable. Es un negocio que genera una rentabilidad anual media de un 24,3%. Si ustedes tuvieran este negocio, ¿querrían dejarlo? Si ustedes como personas fueran dueñas de este negocio. Entonces acá
hay un tema que es bastante político. Es decir, hay una fuerza política que en el fondo va teniendo relación con el poder que desarrollan las empresas dueñas de AFP para resistir los cambios, para evitar transformaciones y para generar un incentivo a la población de que nuestro sistema privado es bueno y que el problema de las bajas pensiones es un problema de las personas, porque cotizaron poco, porque los sueldos eran bajos, etc. Pero las pensiones ni siquiera alcanzan, como ya habíamos visto, a superar en gran medida el salario mínimo. ¿Cuáles son las AFP? Actualmente, como ustedes ven, hay 6 AFP. Estas 6 AFP pertenecen principalmente a empresas aseguradoras. Como ustedes observan acá, las AFP que tienen la mayor proporción de los fondos de pensión pertenecen principalmente a países como Estados Unidos. Incluso, si miramos solo aquellas AFP que son de propiedad de compañías de seguro estadounidenses, tenemos de que ellas administran un 72% de nuestros fondos de pensión. Es decir, perdimos totalmente la soberanía sobre nuestro fondo de pensión. Dónde se administra y dónde se invierte se decide principalmente a través de quienes gestionan este fondo, que son las AFP. También hay una aseguradora, que es Sura, ¿ya?, que tiene una gran participación dentro de la administración de los activos para nuestro fondo de pensión. También tenemos otra aseguradora, que es de capital italiano, y una empresa que opera en Chile y que administra una pequeña porción del fondo de pensión. O sea, empresa chilena, muy pequeña porción. Si vemos cuáles son los principales países que reciben inversión extranjera de nuestro fondo de pensión, la lista está encabezada por Estados Unidos. Del total de la inversión en el extranjero, un 18,8% está en Estados Unidos, tanto en bonos del gobierno como también en empresas que operan en Estados Unidos. Entonces vemos cómo acá se genera un círculo vicioso. Es decir, Chile va a generar este gran fondo de pensión. Este fondo de pensión es administrado por empresas extranjeras, principalmente compañías de seguro, y estas compañías de seguro destinan la inversión de los fondos de pensión principalmente en países extranjeros como Estados Unidos. Ahora, ante la pregunta de privatizar la seguridad social, hace unos meses se publicó un estudio de la OIT donde se analizaba el proceso de reversa de privatizaciones. Un poco lo que hablaba Flavio delante en su exposición, acá lo podemos ver gráficamente. Si nosotros miramos los países que privatizaron total o parte de su seguridad social entre 1981 y el año 2018, lo que tenemos es que 18 países han revertido las privatizaciones, ¿ya? No avanzaron en privatizar más, sino que al observar los efectos del fondo de pensión en un mercado financiero global y cómo esto no beneficiaba realmente a las personas que tenían que recibir pensión y además significaba un gasto de parte del Estado, decidieron retroceder en sus reformas de privatización. Entonces, ¿qué va a ocurrir con Brasil? ¿Qué va a ocurrir en relación a la reforma? ¿Va a seguir una tendencia que es minoritaria, que es decir, privatizar? ¿O va a tener en cuenta que la mayoría de los países que privatizaron están volviendo de ese tipo de reformas? Este es el detalle de los países que volvieron en esas reformas de privatización.
en este cuadrante tenemos los países que en el fondo eliminaron las cuentas individuales. Y acá tenemos países que redujeron estas cuentas individuales o por lo menos el monto de cotización que se iba a destinar a las cuentas individuales. Como ustedes ven, la mayoría de los países que no eliminó las cuentas individuales, por lo menos redujo el monto de contribución para este esquema privado. Esta es una señal fuerte en relación al contexto global y en relación hacia dónde dirigir la política de previsión social. Es decir, realmente tenemos que privatizar más o tenemos que entender de que los mercados financieros globales no son el lugar ideal para dejar todo nuestro ahorro previsional. En el año 2016, en Fundación Sol, trabajamos junto con una fundación de República Dominicana en un estudio de su sistema de pensiones, que también es privado, también es de AFP, acá en República Dominicana. Y República Dominicana se ubicaba también entre los países con las tasas de reemplazo más bajas, al igual que Chile y al igual que México, que es otro país que también tiene privatización de su sistema de pensión. Entonces comparten estar dentro de los países de ingresos medios y estar además dentro de los países que están recibiendo bajas tasas de reemplazo. Por lo menos países de ingreso medio alto, Chile o México, y un país de ingreso bajo, pero de baja tasa de reemplazo, también República Dominicana. Pero por otro lado, las ganancias o la rentabilidad para las empresas en República Dominicana también presentan niveles bastante suculentos, o sea, bastante nivel de ganancia que están recuperando sobre la inversión que realizaron. Es decir, se repiten dos asuntos: pensiones muy bajas y alta ganancia para las empresas dueñas de las AFP. Ese, por lo menos, es un panorama que se observa tanto en la realidad dominicana como chilena, que tuvimos la oportunidad de observar. Otra cosa que es importante de tener presente es que el problema de la privatización de las pensiones no es solo un problema de la previsión social. Este es un asunto que hay que mirar de manera sistémica. Es decir, como se planteaba al inicio, en Chile realmente no tenemos una condición de ingresos o de desigualdad que nos haga semejantes a los países desarrollados. Al contrario, Chile es un país altamente desigual, con ingresos muy estancados y con una pequeña élite económica que acumula gran parte de los ingresos de nuestro país. Si nosotros miramos la pobreza en Chile y la miramos sin considerar los aportes del Estado, es decir, solo ingresos del trabajo más la jubilación autofinanciada sin aporte estatal, podemos llegar a un 29,4%. Si además comparamos esto con la cifra oficial, que es la que el gobierno plantea, vemos que hay una distancia abismante entre lo que significa recibir subsidios estatales y además lo que significa principalmente recibir solo los ingresos por el trabajo o la jubilación autofinanciada. Si miramos en edades, se puede decir que aquellas personas mayores de 60 años que reciben una pensión y que además se les imputa un ingreso porque son dueñas de su vivienda, el porcentaje de pobreza en estas personas llega a un 4,5%, si consideramos el aporte estatal y la imputación de ingreso por ser dueños de una vivienda. Si sacamos eso, es decir, si miramos solo los ingresos del trabajo de estas personas y sus ingresos por jubilación autofinanciada, sin aporte estatal y sin imputación por propiedad de una vivienda,
la pobreza llega al 37,6% en las personas mayores de 60 años. O sea, no somos como Suiza. Hace poco, Pablo Guedes mencionó que Chile había logrado ser comparable a países como Suiza. Pero el panorama no es tan negativo, puesto que este modelo o esta forma que ha tenido el sistema financiero y el gran capital de someternos a pensiones bajísimas, de evitar que tengamos soberanía sobre nuestro ahorro y de privarnos de la posibilidad de disfrutar de la riqueza que generan trabajadores y trabajadoras en Chile, ha generado fuerte resistencia. Como decía Luis, en Chile se han desarrollado distintas actividades bajo una Coordinadora Nacional de Trabajadores, no más AFP. En esta Coordinadora Nacional se reúnen trabajadores públicos, trabajadores privados y trabajadores informales. Es decir, se organizan a nivel nacional en conjunto, forman coordinadoras locales, cada coordinadora local tiene su autonomía y participan en acciones conjuntas a nivel nacional, como protestas y otras que vamos a ver ahora a continuación. Un paso importante de esta coordinadora fue desarrollar una comisión autónoma con distintos técnicos, con distintos aportes, tanto de profesionales de universidades como también de centros de estudios, y realizar una propuesta para un nuevo sistema de pensión en Chile. Esta propuesta consiste en desarrollar un sistema de pensión que tenga en el centro el modelo de reparto, no las cuentas individuales, sino un modelo de reparto, y que además tenga un fondo de reserva de pensión para poder sostener el gasto que hay que realizar en pensiones cuando la relación demográfica sea más exigente para el modelo de previsión. Es decir, la propuesta que desde el año 2016 se está planteando en Chile es que nuestro sistema de previsión se parezca un poco más a sistemas como el brasileño, y en cambio lo que ustedes proponen es que su sistema se parezca más al nuestro. Si ustedes quieren encontrar esta propuesta, pueden visitar esta página, donde además hay videos, hay informaciones acerca del movimiento de resistencia contra las AFP. Este es un afiche de jornadas de protesta. Acá ustedes pueden ver algunas de las movilizaciones. Las vocerías o los representantes, los dirigentes nacionales de esta coordinadora son un dirigente del sector privado y una dirigente del sistema público de salud, de atención primaria. Ellos son los principales voceros. Entonces, esto ha logrado llegar a un gran número de trabajadores a nivel nacional en las distintas protestas que ellos han convocado. También se realizó un plebiscito, esto de manera autónoma, y en la ley chilena esto no es posible. Es decir, la ley no permite realizar plebiscitos ni tampoco los genera de una manera vinculante para el Ejecutivo. A pesar de eso, la coordinadora realizó de forma autónoma un plebiscito donde participaron alrededor de 1 millón de personas y la mayoría, como ustedes ven, el 96%, votó no más AFP. Para este 31 de marzo de este mes, este año, se ha convocado una nueva marcha nacional contra el sistema de AFP y contra la reforma que ha propuesto el actual gobierno. Incluso la coordinadora trabajó en una iniciativa popular de ley. Este es un proyecto de ley que en Chile tampoco está permitido, es decir, el Senado o el Congreso chileno no va a tramitar este proyecto de ley a menos que diputados o el Ejecutivo lo patrocinen. A pesar de eso, la coordinadora sí lo diseñó. Es decir, hay una propuesta
hay movilización social, incluso un proyecto de ley para transformar el sistema de AFP en un sistema que realmente se base en los principios de la seguridad social que ha propuesto la OIT, por lo menos desde el convenio número 102, y a pesar de todo esto, lo que todavía no hay es voluntad política para transformar el sistema. Considerando todo esto, una conclusión importante es que las reformas en el sistema de previsión no tienen un problema técnico de fondo, sino que tienen un problema político, de poder y de control sobre este gran patrimonio que genera el ahorro de los trabajadores y trabajadoras o su contribución a la seguridad social. Quienes se hacen de ese poder y quienes lo controlan es lo que está en disputa en este momento en nuestro país. Como hemos visto, esto es algo que no ocurre solo en Chile, es algo que quiere hacerse en Brasil, una de las economías más grandes del mundo, como ya hemos visto. Es algo que está ocurriendo en otros países, como República Dominicana, como México. Pero si uno mira a nivel internacional, los países que ya no tienen sistema público y que tienen solo sistema privado son muy pocos. Son alrededor de 11 países, contando a Chile. Entonces, estas transformaciones principalmente se aplican en países que pertenecen a la periferia de la economía global. Si ustedes observan los países del centro del capital global, ellos tienen sistemas de garantías para su pensión. No como el sistema que se nos está proponiendo y que se instaló en nuestro país. Bueno, eso principalmente. Espero haber abordado algunos de los puntos que mencionó Luis, si no, también ahora en las preguntas podemos profundizar todavía más. Somente duas questões mais para passarmos à próxima mesa. Uma, explicar a possibilidade de opção no momento da aposentadoria entre a AFP e seguradora. E segundo, qual foi o custo de transição do Chile, se ele já foi todo pago, se o Estado chileno ainda paga o custo de transição do regime de repartição para a capitalização. Bueno, los tipos de pensión puede ser retiro programado que paga la AFP y que todas las personas que cotizaron pueden acceder a esa forma de pago de pensión y que muchas veces también va a corresponder a montos de pensión que en el inicio de que yo reciba esa pensión van a ser montos altos, pero luego tiene una curva decreciente y puede llegar a cero. Es decir, el retiro programado puede ser alto al inicio, pero luego disminuye debido a que se va consumiendo el dinero de la cuenta individual. Y año a año ese dinero se va recalculando para financiar una pensión. Entonces esos reajustes van haciendo que el monto disminuya y, como les digo, pueda llegar incluso a cero. Quienes pueden optar a una pensión financiada por compañía de seguros son aquellas personas que tienen en su cuenta individual un monto de ahorro que les permita financiar una pensión vitalicia que sea por lo menos superior a una pensión con aporte estatal, una pensión máxima con aporte estatal, que es un nivel de pensión que fijó el Estado. Entonces, quienes pueden financiar de manera vitalicia una pensión de ese nivel de suficiencia están optando a una renta vitalicia financiada por una compañía de seguro, y quienes no tienen que obligatoriamente acceder a una pensión de retiro programado con una AFP. Entonces, estas modalidades en general pueden tener pequeñas combinaciones. Una persona puede tomar una renta vitalicia y dejar una parte de su ahorro en retiro programado, y mediante eso puede tener una parte del ahorro que se va capitalizando.
Eso es lo que hace el retiro programado. Mantiene la capitalización, va generando interés, pero cobra una comisión al jubilado además. En cambio, la renta vitalicia mantiene el monto fijo de pensión durante el tiempo que la persona reciba la pensión comprometida con la compañía de seguro. Ahora, en relación a la transición, en Chile se tomaron principalmente medidas. Una de ellas se llamó bono de reconocimiento, que era el costo que se le pagaba a las personas que pasaron de reparto a capitalización. Y ese costo lo asumió el Estado. Y ese costo es bastante elevado en relación al PIB y logra incluso, en algunas veces, demostrar de que el costo de esta transición fue un costo que solamente podía asumir el Estado en ese momento bajo un régimen autoritario, porque sin lugar a dudas no hubiera sido un costo que se habría asumido en un momento en el cual Chile hubiera definido destinar otro tipo de prioridades para ese nivel de gasto, puesto que tampoco era necesario realizar esta reforma considerando el antiguo sistema de pensión que había en Chile. Las reformas que se podían realizar eran para mejorar ese sistema, que estaba altamente dividido, fragmentado. Hubiera sido ideal unificarlo, por ejemplo, pero no se tomó esa medida, sino que se sustituyó el sistema. Hasta el día de hoy se paga este aporte por parte del Estado para aquellas personas que se cambiaron de reparto a capitalización y que van a jubilar. Además, para aquellas personas que hoy día son trabajadores públicos, en algunos casos, algunos sectores de empleados públicos pueden negociar incentivos al retiro, que es otro monto de dinero que el Estado les va a entregar para aumentar sus pensiones. No obstante todo eso, aún la pensión puede llegar a ser baja o, como ustedes ven, el Estado con esta privatización no ha dejado de gastar. Tuvo que generar un pilar solidario en el 2008, ha tenido que pagar el bono de reconocimiento, ha tenido que pagar además estos incentivos al retiro y es probable que a medida que pasen los años, en el futuro el Estado tenga que pagar cada vez más. Hoy lo que paga el Estado en pensiones públicas, en estos distintos conceptos que les he mencionado, más las Fuerzas Armadas, es de alrededor de un 4.8% del Producto Interno Bruto. Entonces, no estamos ante un sistema privado donde el Estado dejó de pagar. Eso no es así. El Estado sigue gastando y ese gasto es para colocar un amortiguador o un parche a las bajas pensiones que paga el sistema privado. El Estado subsidia al sistema privado debido a los resultados de pensiones que hoy se otorgan en Chile. Ese es un problema para reproducir la vida. Quienes tienen más problemas de este tipo son las mujeres que reciben las pensiones más bajas. ¿Y qué es lo que dice la industria? ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que el problema es individual, que el problema es porque cotizó poco tiempo, porque la mujer recibía salarios más bajos. Es decir, con un sistema de AFP, con un sistema privado, todos los problemas del mundo del trabajo activo se traspasan al pasivo. En cambio, con un sistema de seguridad social, mis problemas del mundo activo, mientras soy trabajador, se busca que no se traspasen a la vejez, para poder tener realmente una vejez con mayor nivel de dignidad. Ese es un asunto que, como yo les digo, está hoy día impulsando un debate bastante fuerte en nuestro país y sin lugar a dudas es muy importante mantener los vínculos en relación hacia dónde se va a dirigir esta transformación. Cuando nosotros escuchamos que su presidente y su ministro de Economía propuso un modelo como el chileno, realmente se generó un nivel de angustia, puesto que lo que puede significar que una economía como la brasileña
base a este modelo es algo sin precedentes. O sea, el impacto en el mercado financiero y sobre todo el nivel de poder que va a obtener el sistema financiero deja de lado, como también señaló Pablo delante, a nuestros representantes. O sea, hoy las AFP, cuando invierten en una empresa, pueden fijar un director en el directorio de esa empresa, una persona que vote las políticas de inversión de esa empresa. Y a esa persona no la elige nadie, a esa persona la elige la propia AFP. Y muchas veces en Chile, esas personas que las AFP colocan como directores en las empresas, anteriormente fueron ministros, políticos destacados de partidos políticos o también gerentes de AFP. Es decir, hay un interés cruzado, antidemocrático, antipopular, que establece la rigidez para las transformaciones de este sistema. Eso, sin pensarlo mucho, es el principal factor que evita que se puedan generar cambios. Por eso es un problema político. Es muy difícil deshacerse. En Chile llevamos casi 40 años con este sistema y vemos que los resultados son nefastos. Y ahora el gobierno nos dice que aumentemos la cotización y esperemos 40 años más a ver si se resuelve el problema. A minha pergunta, ela é relacionada à questão das mulheres, que todos referiram, em maior ou menor grau, que as mulheres são as mais afetadas, e acho importante nos debruçarmos um pouco sobre esse tema, até porque a gente sabe que uma das questões propulsoras das lutas, inclusive, pode ser agora os atos do 8M foram um tanto vultosos, e a pretensão é de que eles sejam largada para atos maiores contra a reforma da Previdência. Então, me parece que quanto mais destaque nós possamos dar a esse ponto, melhor. Então, seria muito importante ouvir a contribuição de vocês com relação ao tema das mulheres, do quanto elas são afetadas pela reforma. Obrigada. Quando a gente pensa no RPPS, é dito que existe um déficit se for dividir o RPPS do RGPS, né? Um déficit maior, talvez, no RPPS. Dentro dessa perspectiva de déficit e do que foi proposto da reforma, um novo RPPS, que seria um fundo capitalizado para pagar até o teto do RGPS. Esse fundo é viável de saída? É um fundo que já nasce morto? É isso que vocês estão pensando também? Para a gente aprofundar um pouco nessa criação da capitalização do regime de previdência próprio, né? Você falou sobre, o professor chileno falou um pouco sobre os índices de contribuição lá. A gente sabendo que no Brasil a cota empregador e empregado soma 33%. O senhor acha que é possível, tendo um panorama desse de recolhimento, haver um déficit ou uma divergência tão grande a ponto de ter que se fazer uma reforma pelos estudos que o senhor já fez da realidade do Chile? Michele Coutinho, do Científicos Goiás. É uma provocação para a mesa, sim, porque eu até comentei com a Fatorelli no intervalo, né, Flávio? A Flávio da UFG, a gente ouve essas falas e fica desesperada, e meu questionamento sempre é como a gente comunicar isso para a população. Como a população entender esse cenário, além das mulheres, como a Elisa colocou, o 8M, em Goiás também, a gente fez essa largada aí para a mobilização de rua, e a própria juventude. Eu até brinco que da nossa geração, a única que vai se aposentar é a Maísa, que começou a trabalhar com 2 anos, com 16 tem um programa próprio, porque eu não encontro outra palavra, senão desespero. Então, a minha provocação é no sentido de comunicação, como a gente comunica isso com a população, principalmente no Chile, como que foi, que está sendo e que foi as estratégias, iniciativas nesse sentido. Meu nome é Luciano, sou do Sindpreves de Santa Catarina.
Em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade, pelo espaço, agradecer à CNASP por oferecer esse espaço, né, importantíssimo aí para a gente poder beber, principalmente as lideranças, beber desse conhecimento, do professor Flávio, da Fatorelli, do nosso colega do Chile, a realidade de lá. Pena que nem todo mundo pôde, né, uma pena mesmo que não houve o prestígio que deveria ser necessário. Mas minha pergunta, basicamente, é a seguinte. Todo o tempo, ao longo da história, ali que o professor Flávio também contou sobre a Previdência, aqui a história da Seguridade no Brasil, depois a Fatorelli falando sobre a questão do sistema da dívida e o modelo chileno, eu sempre fiquei me perguntando, e agora também falando aqui para um auditório que é repleto de advogados, né? Então eu digo sempre, em muitos momentos dos slides ali, a gente viu a Fatorelli dizer ilegalidade, ilegalidade, inconstitucionalidade, ilegalidade, e nós estamos aqui em meio a advogados. E eu sei que até a própria Auditoria Cidadã da Dívida já teve iniciativas no meio judicial, como a DIN, enfim, toda essa questão. Então, a minha pergunta, na verdade, seria o seguinte, o que ainda, CPI e tudo mais, né? Então, o poder econômico sempre sobrepuja o Estado de Direito, vamos dizer assim, né? O poder econômico, que a gente viu agora, como o próprio camarada nosso do Chile falou, o poder que os fundos de pensão aglutinam no sistema financeiro e como eles lutam para que isso permaneça e se aprofunde. Imagina num capital, numa economia como a brasileira. Então, o que é possível fazer, e eu aqui quero dizer com muita tranquilidade que não confio no judiciário brasileiro em nenhuma instância, né, não tem como, pelas razões infinitas que a gente pode falar, mas principalmente pelo poder econômico e a maneira como se organiza o capital, mas o que a gente ainda pode fazer, e lá no Chile, por exemplo, que iniciativas nesse sentido, né, foram feitas também no meio do judiciário, na justiça, no meio legal, para tentar provocar, né? Sabendo aqui, só para complementar, que a resposta, não tenho dúvida, vai ter que vir das ruas, da eclosão social, da insatisfação, não virá dali. Mas o que ainda existe para ser feito, ou o que ainda pode ser feito, já que estamos aqui em advogado, com bastante advogados, lembrando que ano retrasado, nós quase chegamos o STF discutir em plenário a questão da dívida dos estados. E por um argumento muito frágil, mas estava indo para plenário, ia vir à luz a discussão de uma dívida, né, que é sempre escondida, mas que, por baixo dos panos, acordos políticos retiraram a questão dos juros sobre juros e tal. Então, talvez não é o momento de nós tentar provocarmos, talvez, de novo, essa discussão. Não sei, existe saída por aí? Desculpa demorar. É uma dúvida, na verdade, para o professor Ricaredo com relação ao funcionamento desse sistema de previdência voluntária, né, que o senhor falou que atinge principalmente as pessoas que têm uma renda maior. Esse sistema ele é administrado pelo Estado, imagino eu, não é pelo Estado. Então, queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre o funcionamento dele, por gentileza. Então, vamos às respostas. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Vamos lá, então. Por favor, professora. Pessoal, já me desculpo, então, de antemão, porque eu vou precisar abandoná-los às 19 para pegar o avião de volta. Vou tentar ser bem sucinto, para pelo menos tentar pegar um pouco aqui das outras respostas, né? Com relação ao gênero, essa questão está ligada às características do mercado de trabalho brasileiro e o seu recorte de gênero, né? Então, toda mudança, todo aumento de idade, todo aumento de tempo de contribuição atinge mais duramente as mulheres, porque a fartura de dados que demonstram que elas ocupam postos mais precarizados, são sempre as primeiras a perder seus empregos em momentos de crise, recebem menor nível de rendimentos e assim por diante, claro, sempre como média, né? Então, isso sem contar a maior dificuldade que existe socialmente com relação a dupla e tripla jornada, né, que acaba deteriorando a saúde física e mental das mulheres e deixando elas, como média, mais dependentes dos sistemas de proteção social, né? Então, se uma leitura fria pode parecer que não está acontecendo nada, porque a mulher continua sendo mais protegida em relação ao homem, porque tem uma idade menor para aposentadoria, etc., o que se verifica falso quando a gente faz esse cotejo com as estatísticas de mercado de trabalho. Esse, na minha avaliação, é o principal ponto, né? Mas
estou falando isso aqui na posição de um externo, aí, vamos dizer assim, né? E aí eu lamento nesse ponto que a Júlia não esteja aqui, porque é um dos focos do estudo dela quando se trata de previdência social. Inclusive, ontem ou hoje saiu uma entrevista dela no Brasil de Fato, tratando exatamente disso. Eu recomendo aí para quem tiver interesse nesse tema. Sobre déficit na RPPS e o fundo natimorto. Veja só, é o que eu tentava esclarecer um pouco na minha primeira fala. Eu não acho possível falar em déficit da RPPS, porque o que existe ali é uma folha de pagamento, que contempla servidores ativos e servidores inativos, né? Essa contribuição que o servidor faz, na verdade, ela é uma contribuição fictícia, porque ela vai para o mesmo orçamento. Então, o que aconteceria seria um desvio de recursos, que seriam essas contribuições desse orçamento fiscal para esse fundo, e não é bem que ele seja um fundo natimorto, porque ele vai ter recursos ali depositados, mas ele é aquela coisa, é o peixinho dourado nadando no meio dos tubarões. Em segundos ele vai tomar uma mordida e vai falecer, né? Embora ele não seja natimorto, ele vai durar ali pouco tempo, eu diria, por conta das circunstâncias do mercado, né? do cenário em que ele vai se movimentar. Com relação à comunicação ao público, Michele, eu sempre brinco isso aí com o João, né? Assim, é o nosso grande desafio, né? Se eu tivesse essa resposta, eu provavelmente estaria num carro de som e não aqui, falando com vocês, né? Eu tenho toda a tranquilidade, a humildade de saber que eu não tenho talento para falar às multidões, eu sou um acadêmico, né? Então, assim, dentro da minha posição de acadêmico, eu humildemente penso que o melhor que eu posso fazer é tentar instrumentalizar as pessoas que têm talento para falar com as multidões. Por isso que eu estou sempre colado aqui no CNASP, que sempre traz os dirigentes, etc. E é a contribuição que eu tento dar. Se eu for com um carro de som, eu vou tomar ovada. Então, eu prefiro tentar não me encastelar instrumentalizando as pessoas. Agora, é lógico que, na minha avaliação, isso depende de um retorno ao trabalho de base, né? Assim, isso é urgente. Já deveria ter começado, né, o trabalho de base. E que o nosso cenário sindical também é pavoroso, né, uma burocratização terrível, um descolamento. Eu que lido também academicamente com questões de direito coletivo do trabalho, como observador cientista, mas calamitosa a situação, né, e o governo atuando para que ela fique cada vez mais calamitosa. A situação é mesmo terrível. E aí eu já faço a ponte para falar um pouco com o Luciano, que eu também concordo que não existe, né, saída jurídica. Se existir alguma esperança no Poder Judiciário nesse tipo de matéria, ela tem que ter sido abandonada no julgamento da contribuição dos inativos em 2004. Se alguém ainda acreditava em alguma coisa e continua acreditando depois daquilo, é muita inocência, né? Quer dizer, e para falar o português bem claro, o judiciário é parte do Estado e o Estado tem classe. Então, não se pode esperar nada dele, né? O que resolve esse problema é mobilização nas ruas. Eu estou 100% de acordo contigo. E nós temos um exemplo que é bastante recente, né? Em 2017, a PEC 287, ela foi barrada na rua, né? Foi barrada com greve geral, na rua. É só greve geral na rua que vai poder barrar essa PEC 6 também, né? E aí, nesse sentido, amarrando com a resposta da Michele, eu não consigo chamar nem minha mãe para ir na rua, nem minha... Mas eu posso aqui, humildemente, tentar instrumentalizar quem consegue chamar as pessoas. Esse é o ponto. Eu faço a conclamação, chamem as pessoas e vamos todo mundo para a rua, é isso. Olha, acho que ele já deu conta da maioria aqui, né, das respostas. Eu tenho apenas alguns complementos em relação à questão das mulheres. Quando aumenta a idade, né, para 62, no mínimo... Tchau, boa viagem. Quando aumenta para, no mínimo, 62 anos, está aumentando 2 anos a mais que para os homens. Para os homens está indo de 60 para 65 e as mulheres de 55 para 62. Já está
2 a mais, né? E também, quando combina isso... Tchau, boa viagem. Quando combina esse aumento de idade com o tempo de contribuição, que passa... Antes, o mínimo era 15, agora o mínimo é 20 no regime geral, inclusive para as trabalhadoras rurais, que têm entre safra, que não tem trabalho na entre safra, não tem venda de produção rural na entre safra, não tem como contribuir. As mulheres, como ele já falou também, estão em grande medida em trabalhos informais, não registrados, as domésticas. A maioria das domésticas não são registradas. E vários outros trabalhos, de salgadeira, manicure, tem essa estatística, não é? Não, que nem MEI, elas não são informais, não contribuem. Né? A maioria não. Tem algumas que contribuem. Mas essas já ganham um pouco melhor, mas faxineiras, a maioria não tem formalização nenhuma, não está contribuindo. Essas que não estão contribuindo, ou que contribuem esporadicamente, quantos anos elas vão ter que contribuir para contar 20 anos? Então, as mulheres são as primeiras a serem mandadas embora, no caso de desemprego, e então é por isso elas são as mais prejudicadas, apesar da idade ainda estar um pouco abaixo dos homens. Né? O déficit também é a mesma coisa, eu falei também na minha palestra que não há que falar em déficit de regime próprio, né? O setor público, quando ele coloca um concurso e contrata, ele assume dentro daquela rubrica a obrigação de pagar os salários e as aposentadorias, dentro daquela rubrica orçamentária. Então, aquilo é uma despesa e não tem que ter arrecadação para cobrir aquela conta de que os trabalhadores de hoje é que tem que cumprir a conta dos aposentados de hoje, está ignorando o fato de aqueles aposentados de hoje contribuíram a vida inteira lá atrás. E o que foi feito com o dinheiro? Ainda tem isso. Aquele dinheiro entrou para o orçamento, porque não tem sentido fazer essa conta, que está sendo agora o carro-chefe da reforma, comparar hoje o que se arrecada de contribuição, em pleno momento de crise fabricada, comparando o que se arrecada hoje com o que se gasta hoje, sem levar em conta as históricas contribuições, sem levar em conta os históricos desvios. Porque lá atrás, enquanto ainda funcionavam aqueles institutos, aquelas caixas, Brasília foi construída com recurso da Previdência Social. A Ponte Rio-Niterói, a CSN e várias outras empresas estatais foram construídas com dinheiro da Previdência. E aí? Nós vamos considerar só o que se arrecada hoje? Depois do desmonte do Estado, eu mostrei aqui a redução em relação à receita líquida, a receita corrente líquida, o quanto reduziu o gasto com o pessoal. Porque não está tendo concurso, porque os salários estão sendo achatados. Então, é muito fácil levar a população a um convencimento de que não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, é uma coisa inexorável, não tem dinheiro, vai fazer o quê? Só que nós temos 4 trilhões em dinheiro no caixa do governo federal. Eu distribuí esse folheto, não sei se você chegou a pegar. Você chegou depois, hein? Então, olha aí, 1,270 trilhões no caixa único do Tesouro, parado. E ainda pagando juro de grande parte disso aqui. 1,130 no caixa do Banco Central, remunerando sobra de caixa dos bancos. E quase 1,5 trilhão em reservas. Até o FMI já falou que a reserva do Brasil é muito alta. É ridículo. É ridículo o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é a mesma coisa que uma família que pega milhões e milhões e milhões em nota de 100, que é a maior que tem aqui no Brasil, faz um colchão embaixo do próprio colchão, de milhões de reais de nota de 100, e deixa o filho fora da escola porque não tem dinheiro, deixa o outro filho adoecer porque não tem dinheiro, porque está formando colchão de liquidez, para dar garantias para o mercado. E eu fico assustada quando pouquíssimas pessoas abordam isso.
quando pouquíssimas pessoas entram nesse debate. Porque esse é o ponto, gente. O Estado brasileiro está a serviço do capital financeiro. O sistema da dívida está fazendo essa transferência de recurso. A crise foi provocada por essa geração desse cenário de escassez. Tanto é que até 2015, mesmo fazendo essa conta individual, não tinha déficit. As contribuições davam conta de tudo. Em 2016 é que começou a agravar a situação. E justamente em 2016, o prejuízo do Banco Central foi quase 270 bilhões de reais. Olha aí, onde é que está o rombo. Não é? Então, não há que se falar, eu acho que o fundo nasce morto, sim, porque esses modelos de capitalização, ele mostrou aqui, é bom enquanto está arrecadando. Quando chega a hora de pagar, aí a conversa é outra. Esse tipo de fundo financeiro é bom sempre para os administradores do negócio. Ele também mostrou. Não é nem bom para o fundo em si, é bom para os administradores do negócio. E aí vai ser uma opção da população. Porque já chegando no que a Michele falou da comunicação ao público, o que a gente vê é o seguinte, quando o público quer entender, entende. Eu já fiz palestra para pescadores, comunidade de pescadores analfabetos, e eles entenderam. Eles podem não ter pego detalhes, que o detalhe realmente não importa, mas na essência, eles entenderam, eles compreenderam. Então, depende muito mais das pessoas, dos ouvintes, do que de quem está falando. Porque quando a gente passa uma informação que a gente está falando com boa vontade e a gente mostra o dado, ou a pessoa já tem bloqueios por tudo aquilo que ela ouve na Globo, na Veja, na faculdade que não entrou nesse assunto, ela já coloca bloqueios, ou não quer saber. Porque sabe que, se tomar conhecimento de fato, vai ter que vir para a luta. E eu chego no Luciano. Porque a responsabilidade agora é de cada um, de cada uma. Nós vamos ter que fazer uma opção. Ou a gente vai lutar para derrubar completamente essa PEC 6, porque ela significa destruição da Seguridade Social, e quando estamos falando em destruição da Seguridade Social, nós estamos falando de dano irreparável à economia do país, e nós estamos falando de barbárie, porque o Brasil já é para lá de desigual, eu mostrei vários dados, sem o pouco que a Seguridade Social dá, nós vamos chegar na barbárie. E a quem interessa isso? Isso só interessa a um setor, que vê o Brasil como um mero quintal, está interessado na nossa riqueza mineral e agrícola. Mais nada. Quer mais é exterminar essa população, e principalmente classe média, que discute, incomoda, não é? E aí a opção é nossa, porque está tudo muito claro, a destruição do país, gente, a entrega do nosso patrimônio todo. O comprometimento do orçamento com essa securitização de créditos em todos os níveis. Os recursos vão ser desviados durante o percurso pela rede bancária. Então, eu acredito assim, que a comunicação está aí, tem muito esforço, muita gente produzindo dados. Aqui hoje, a CNASP fez a sua parte. Por que esse auditório aqui não está lotado, que as portas deveriam estar abertas e mais gente ainda lá fora? Entendeu? Então, eu vejo uma inércia, um comodismo, e depois todo mundo vai pagar essa conta. Todo mundo vai pagar essa conta. Porque é o nosso país. Agora, se os cidadãos e cidadãs não se preocupam com o próprio país, não enxergam que nasceram num país riquíssimo e que tem algo errado? Tem algo errado? E nós vamos continuar só assistindo. Só assistindo lá. Antes era assim, agora está pior, né? E aí pior. E aí, nós vamos ficar só assistindo? Né? Então,
eu acho que o chamado que a gente tem que fazer é o chamado mesmo da responsabilidade de cada um. Ou, nesse momento, unir todo mundo. Nesse momento, só cabem dois lados. O lado dos banqueiros, dos bancos e banqueiros, e o lado da nação. Nação é grupo. Essa capitalização é cada um por si. Então, agora é nação de um lado e banco do outro. De que lado estamos? Né? Nós que estamos aqui hoje, claramente, estamos do lado da nação. E começar a falar isso para a população e aterrorizar mais, porque o governo está aterrorizando. Ele está falando que se aprovar essa reforma, o Brasil, se não aprovar, o Brasil quebra. É o contrário. Se aprovar é que o Brasil quebra. Acaba de quebrar, né? Porque o que está quebrando o Brasil é o Banco Central, principalmente. A política monetária suicida, irresponsável do Banco Central. E a gente viu isso há muito tempo. Tem um artigo meu que foi publicado pela Gazeta do Povo em janeiro de 2016. O Banco Central está suicidando o Brasil. A gente já tinha visto, porque a gente vem acompanhando os dados. Vem acompanhando. Falei, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar errado. Igual agora a gente vê, essa aí vai dar errado. O Chile já mostrou que dá errado. Né? E o Chile foi o primeiro, né? O caso do Chile é emblemático. Você está de parabéns. Viu? Vai ser muito útil a sua exposição aqui para essa mobilização. Então, acho que todo mundo aqui tem que se transformar em multiplicador. Ele saiu, mas se ele for para o caminhão, ele não vai ser vaiado, não. Ele fala muito bem. Todo mundo tem que falar para todo mundo que tem acesso. Porque é urgente. E a pressa que eles querem é para não dar tempo dessa conscientização. Porque as pessoas ouvem a coisa pela primeira vez, ficam meio em dúvida, depois começa a raciocinar. Peraí, é mesmo, hein? O Brasil é rico demais, o que está acontecendo aqui? Não é? E não falta gente para dizer que Brasil rico é balela, né? É terrível. Então, nossa vida não é fácil, não é? Temos que lutar e ganhar mais e mais pessoas para esse convencimento, né? E não temos que temer, não. Quem está do lado da verdade tem que ir para a rua e ir para cima. Muito grata. El problema de las pensiones de las mujeres, tomando en cuenta una de las primeras preguntas, es un problema que es aún más agudo en la capitalización. Como ustedes vieron, las mujeres reciben las pensiones más bajas en relación al salario mínimo o incluso en relación a su último sueldo. Por ello es que en la propuesta que se ha diseñado a partir del movimiento social, a partir de la coordinadora No Más AFP y distintos técnicos que apoyaron esa propuesta, se planteaba de que las mujeres pudieran tener una consideración de 5 años extra en el cálculo de su pensión final y que además nadie tuviera una pensión menor al salario mínimo. Es decir, que ese fuese el piso de pensión aunque no cotizara. Eso, en cierta medida, es para poder resolver lo que significa el hecho del trabajo doméstico. Cuando una mujer realiza trabajo en el hogar, también está trabajando. Y ese trabajo no se contabiliza, no se sabe su cuantía y muchas veces tampoco se valora. Entonces, por eso es que la propuesta que hicimos en Chile para transformar las AFP consideraba estos puntos que, si bien no resuelven del todo el problema de las pensiones de las mujeres, sí proponen una alternativa mejor que la capitalización. Ahora, es importante también considerar que lo que hoy tenemos en nuestro país, por lo menos en la realidad chilena, es que muchas mujeres realizan trabajo de cuidados de adultos mayores que reciben pensiones bajas. Entonces, estas mujeres que cuidan a estos adultos mayores con bajas pensiones reciben ingresos muy bajos por esas labores de cuidado. Entonces, el gobierno, en su propuesta de reforma, ha planteado un ingreso para las mujeres que cuidan. Es decir, muchas gracias. Es decir, parchar nuevamente una realidad que se está viviendo en nuestro país que perjudica ya doblemente a las mujeres. Entonces, cuando
nosotros pensamos esta propuesta para acabar con las AFP e instalar un sistema basado en los principios de la seguridad social, lo que miramos fue la realidad chilena y pensamos en torno a la realidad chilena cuáles modelos de otros países podrían ser útiles para mirar y tomamos distintos elementos de modelos ya probados y además incorporamos algunos elementos técnicos que son específicos para nuestra realidad. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda o en cierta medida, lo que estamos haciendo es tratar de recuperar el control de nuestros fondos de pensión. Como pueblo hoy nosotros no tenemos control sobre el fondo de pensión. El control lo tienen los bancos, las compañías de seguro internacionales y son ellos quienes gestionan nuestro ahorro. Esos más de 200.000 millones de dólares es que aproximadamente es el 73% del Producto Interno Bruto, lo controlan empresas privadas. Si a esto le sumamos el volumen de dinero que controlan las compañías de seguro que pagan rentas vitalicias, tenemos más de un 93% de nuestro Producto Interno Bruto controlado por los privados, no de manera democrática. Y ni siquiera se invierte en nuestro país. Claro, el equivalente al PIB de un 90% es el fondo de pensión que administran compañías de seguro y AFPs. Entonces, es una dimensión enorme de dinero y de poder, el cual lo que se busca con estas propuestas es poder regresar al control democrático y que por lo menos con ese dinero se financien mejores pensiones. Si hoy los ingresos del sistema se ocuparan para financiar pensiones, podríamos pagar pensiones por lo menos 3 veces mejores a las pensiones de capitalización. Eso debido a nuestra relación de activos y pasivos. Hoy en Chile no tenemos un problema de activos en el trabajo y pasivos jubilados. Es más, podríamos mejorar inmediatamente las pensiones. Pero eso no se hace debido a que se sostiene allá por parte de los políticos chilenos y algunos técnicos que el sistema de reparto es inviable, que los países en el mundo ya no utilizan el sistema de reparto. Se utilizan muchas mentiras. Esos son, como vimos en el mapa, como vimos en los informes que ha planteado la OIT, por ejemplo, los países no están yendo hacia la capitalización, están volviendo, porque vieron los daños que esta genera en sus finanzas nacionales. Entonces, es muy importante pensar alternativas y generar resistencia a la capitalización. Para nosotros, el hecho de que se quiera instalar capitalización en Brasil es un riesgo bastante grande, porque puede significar de que estas compañías internacionales que ya han ganado suficiente en países y economías pequeñas como Chile, comparada con Brasil, ahora vengan a esta gran economía y acumulen un nivel de ganancia que difícilmente vamos a poder recuperar. Ese es el tema. El pago que tendría que hacer cada trabajador y que probablemente trabajadores hoy día no van a ver el impacto en el corto plazo, pero sí van a ver el impacto de la capitalización en el mediano plazo, cuando cobren su pensión. Sí van a ver el impacto en el corto plazo cuando el Estado tenga que pagar a quienes cambien de sistema. La transición va a ser también un costo que, debido a la envergadura de Brasil, probablemente va a significar incremento de esta deuda y va a significar que no se está beneficiando a nadie más que al sistema financiero y bancario. Y esto es un tema que responde al posible fin de un pacto global que se estableció luego de las guerras mundiales, en el cual comenzó a consolidarse, luego de la Primera Guerra Mundial, pequeños sistemas de bienestar. Luego de la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a desarrollar con más fuerza y a nivel global distintas instituciones de protección social. Comenzamos a ver la posibilidad del bienestar, pero
Este bienestar se desarrolló principalmente en los países del centro de la economía global, Estados Unidos y algunos países de Europa. Nosotros, como países periféricos, veíamos ese bienestar y se nos señalaba que hacia allá debíamos avanzar. Pero la realidad ha sido que muchas políticas y reformas no han estado orientadas, sino, por lo menos en el caso chileno, a expropiar la riqueza del trabajo y destinarla al mercado financiero. En Chile, hoy, la educación superior es privada. Hay algunas universidades públicas, pero estas universidades deben autofinanciarse, es decir, cobrar una matrícula y cobrar mensualidades. Además, la salud tiene un componente público, pero también hay una salud privada, donde las personas de más alto ingreso se atienden. Y esto afecta al régimen público, puesto que las personas de alto ingreso cotizan en la salud privada, desfinanciando al sistema público. Si miramos además el nivel de deuda, en nuestro país hay 11 millones de personas que tienen alguna deuda financiera y 4,5 millones de personas tienen atraso en el pago de sus deudas. Es decir, no tienen el ingreso suficiente para poder pagar las deudas que contraen. Mucha de esa deuda es deuda en retail, es decir, compra para alimento diario, vestimenta, no es la gran deuda de bien raíz o una deuda que en el fondo pueda significar un capital futuro. Es de consumo inmediato, es por insuficiencia de ingresos. El 1% de los más ricos en Chile acumula alrededor del 30% de los ingresos totales. Ese es el nivel de desigualdad. Luego de 40 años de AFP, luego de 40 años de capitalización, no estamos mejor, no estamos ni siquiera viendo un futuro colectivo. En Chile hoy el panorama es de sálvese quien pueda, uno mismo, ver de qué manera yo puedo estar un poco mejor. El gobierno dice que las personas que tienen bajas pensiones van a tener que depender de sus hijos y de los ingresos que les puedan transferir las personas que hoy día están trabajando, pero a nivel de sus hogares. ¿Y cómo puedo transferir ingresos si mi salario es bajo? A través de endeudamiento. Incluso adultos mayores hoy día están accediendo a altos niveles de endeudamiento. En nuestro país, otra de las preguntas tenía que ver con el fondo de pensión o este fondo de reserva que se generó en Chile. Ese es un fondo que recibe inversión o que recibe aportes de parte del Estado. Como les dije, se invierte en el extranjero y no genera ningún tipo de beneficio directo en la inversión nacional. Y ese fondo de reservas fue creado para financiar las pensiones que tiene que pagar el Estado porque hay personas que no cotizaron en AFP o que tienen pensiones muy bajas y pertenecen al 60% más pobre. El último gobierno y este gobierno actual ha tomado parte de ese fondo de reserva para financiar algunas de estas pensiones que tienen que pagar porque, como lo hemos visto, ha ido aumentando el gasto. O sea, la capitalización tampoco detiene este gasto que realiza el Estado. Eso tampoco es real. En Chile hoy día la cotización del 10% podría aumentar a un 14% con la reforma que se plantea y el 4% extra se propone que lo pague el empleador. Hoy en día también el gobierno ha planteado la posibilidad de llegar a 18% con aporte del empleador, progresivamente. En la propuesta que diseñó la coordinadora No Más AFP, se simuló un escenario de cotización de 18%, 9% trabajador, 9% empleador, teniendo en cuenta el convenio número 102 de la OIT. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? De que esa propuesta de sistema alternativo, no de capitalización, sino de reparto,
es una propuesta viable hasta el año 2100, por lo menos hasta ahí simulamos, se puede simular más, pero hicimos la simulación hasta el año 2100, y con el 18% de cotización se podían financiar tasas de reemplazo muy superiores a las que financia la capitalización. Nosotros simulamos cuánto se necesitaría con capitalización para mejorar levemente las pensiones, y los márgenes suben a por lo menos un 26% de cotización en capitalización. Y esto responde principalmente a las caídas de las rentabilidades de los fondos a nivel global. Esa es una imagen que también debemos tener presente. La necesidad de que Brasil se integre a la capitalización responde a que a nivel mundial los fondos de inversión ya no están rentando lo mismo que antes. Entonces se necesitan nuevos lugares donde obtener nuevas ganancias. Como ustedes vieron, la ganancia para los dueños de las AFP ha sido bastante grande en las últimas décadas, pero el último par de años comenzó a bajar. Entonces también está la intención de que estas compañías controladoras puedan obtener más ganancia abriéndose en nuevos estados, nuevos países. Para nosotros, la comunicación de todo este problema se dio al momento de observar que aquellas personas en Chile que estaban en el sistema público, que no se cambiaron a la capitalización, estaban recibiendo pensiones hasta 5 veces superiores a la capitalización. Incluso un caso que fue muy emblemático en los medios de comunicación tuvo que ver con una alta jefatura que se emitió un decreto legal para aumentar su pensión. Entonces, eso fue un escándalo. Y eso empezó a detonar la idea de cuál es la diferencia entre sistema público y sistema privado. Y ahí comenzó a desarrollarse mayor interés de las personas en aprender del sistema, en poder generar una alternativa y en conocer de qué se trataba la capitalización. Durante más de 30 años, las AFP fue muy poco lo que difundieron acerca de cómo opera el sistema. En realidad era muy desconocido el funcionamiento de este sistema. Desde el 2006 hasta hoy en día ha sido el movimiento social quien ha hecho el mayor trabajo de difusión. Y eso se hace, con material como este. Nosotros diseñamos mucho material con elementos sencillos de comprender, comparaciones sencillas de comprender, donde las personas veían que realmente la capitalización no era beneficiosa, ni tampoco era la única manera de financiar pensiones. Eso permitió marchas con más de 1 millón, protestas con más de 1 millón de personas, el plebiscito, donde votó también alrededor de 1 millón de personas, y además de eso, se realizan campañas constantemente donde se difunde por redes sociales, donde se envía a los correos esta información al mail de las personas y donde hemos capacitado monitores. Por ejemplo, una jornada de 2 días con representantes de distintos grupos de trabajadores públicos, privados, informales, capacitándose y aprendiendo los datos que vimos acá, entendiendo cómo funciona el modelo. Luego estas personas volvían a sus ciudades y generaban pequeñas coordinadoras o ya estaban en una coordinadora y esta coordinadora difundía en su comunidad. Son coordinadoras totalmente horizontales, hay vocerías, no hay jerarquías, se autofinancian, no hay un financiamiento de una empresa, ni de un partido, ni de una corporación. Mucho del material lo financian incluso los propios sindicatos que forman estas coordinadoras y mediante eso se hace una gestión conjunta de la campaña de difusión. Además se ha logrado, como ustedes vieron, no tener ningún tipo de distancia con el mundo político. La coordinadora se ha acercado al mundo político y les ha obligado
a que se pronuncien, a que den una opinión. Y hay políticos que hoy en día apoyan la propuesta de la coordinadora. Hace un año tuvimos elecciones de parlamento en el Congreso y lograron asumir una buena cantidad de diputados que apoyan esta reforma. Es una minoría todavía, pero por lo menos el mundo político del Estado ha tenido que recibir la propuesta de la sociedad civil organizada. Entonces, la mejor estrategia de comunicación para Brasil es la que ustedes puedan determinar conociendo qué es lo más importante de difundir. Es importante comenzar ahora. El avance de estas reformas puede ser tan acelerado y tan rápido que probablemente en un año más, ojalá no sea así, vamos a estar discutiendo una reforma que ya haya sido aprobada. Ojalá no sea el caso, pero es importante evitar que eso ocurra. Los tiempos son para hoy, es decir, ya estamos comenzando ese proceso. Y los medios legales, en el fondo, están como una de las formas que el movimiento social ha tomado. Es decir, este movimiento se compone de trabajadores no especializados y trabajadores especializados. Hay también técnicos, economistas, abogados, sociólogos, ingenieros, que aportan voluntariamente a la difusión de esta idea de cambiar el sistema de capitalización, sin recibir sueldo, solo por lo importante que es hacer esta transformación. También hay partidos políticos que últimamente han ido incorporándose a estas propuestas y han ido haciendo una réplica de la propuesta de cambio del sistema de capitalización en Chile. Entonces, en un inicio era un movimiento social pequeño, pero rápidamente comenzó a escalar y hoy es un movimiento social bastante grande y con autonomía. Es decir, puede relacionarse con políticos, con partidos, pero ninguno de ellos controla el movimiento. Sí pueden compartir y pueden discutir acerca de las líneas hacia dónde se van a dirigir. Y por último, el sistema voluntario de cotización en Chile para la contribución de la pensión también es administrado por las AFP. Las AFP administran las cuentas individuales y las cuentas voluntarias, que es otra cuenta que al final le genera ingresos a las AFP porque también se paga una comisión. No olvidemos que el trabajador paga la comisión a la AFP mientras es activo y una vez que se jubila, si toma el retiro programado, sigue pagando comisión como jubilado. Todavía paga la comisión debido a que el retiro programado, que es la pensión que paga la AFP, mantiene la cuenta individual y mantiene el ahorro del trabajador. Entonces, año a año se continúa capitalizando y por eso la AFP sigue cobrando comisiones y sigue ganando. Claro, o sea, en este formato el trabajador paga hasta morir o hasta que se le acaba la pensión, si puede acabarse su pensión antes de morir, con el retiro programado, que es la pensión que pagan las AFP. En resumen, las AFP o la capitalización no es un sistema para pagar pensiones, no está diseñado para eso. Es un sistema para vitalizar el esquema financiero. Ese es el objetivo que logra. Inyectar recursos frescos y a bajo precio a grupos económicos. Porque un grupo económico que recibe inversión de la AFP evita con eso endeudarse e ir a un banco y pedir un crédito. ¿Para qué? Si recibo la inversión de la AFP. Entonces puedo endeudarme menos o pedir menos crédito. Y al final del día, las pensiones poco importan. Y la culpa o la responsabilidad de las bajas pensiones es de cada uno.
nadie se hace responsable. Entonces, el llamado a que todos los esfuerzos, y para eso el compromiso nuestro también está puesto, para que no avance la capitalización en América Latina, menos en Brasil. Creemos que es una causa que debemos compartir y es una causa que es muy importante y es prioritaria, porque el efecto sistémico a nivel general que esto puede significar nos va a impactar a todos. Si Brasil va a la capitalización, Chile va a seguir en esa línea y va a profundizar aún más la capitalización. Si Brasil toma una dirección, probablemente el resto de América Latina tome la misma. Entonces es muy importante que esta sea una causa común, sea una causa de técnicos, de políticos, de movimientos sociales y de quienes se ven afectados. En nuestro país al presidente no le preocupa la pensión que va a recibir, no le preocupa si cotizó o no en AFP. Incluso el actual ministro de Economía en Chile confesó hace unos años que él no cotizaba en AFP, porque realmente las personas que tienen los mayores ingresos no se preocupan de la pensión para la vejez. Ellos van a recibir rentas del capital. Entonces no les importa. A quienes sí les importa es a trabajadores y trabajadoras de ingresos medios y bajos que van a enfrentar la pobreza cuando se jubilen. Y por último, en Chile la edad legal de jubilación es para los hombres 65 años y para mujeres 60 años. Pero los beneficios estatales son para las personas que cumplen 65 años. Entonces las mujeres no reciben beneficio estatal hasta los 65 años. Con eso se obliga a la mujer a que demore su jubilación. Porque en Chile, si cumplo los 60 años, no estoy obligado a jubilar. Puedo jubilar cuando yo estime conveniente. Y muchas mujeres retrasan su edad de jubilación. Según la OCDE, las mujeres se están jubilando en Chile a los 67 años en promedio. Eso demuestra que si en Brasil se propone los 62 años, con capitalización puede ser mucho más. Puede llegar a más de los 62. Entonces, es muy importante mirar estas experiencias, seguir compartiendo la información, hacer de esto una causa común y continuar, sobre todo, discutiendo y generando acciones. Bom, então, dado o avançado da hora, eu gostaria de agradecer a professora Maria Lúcia Fatorelli, ao professor Recaredo, também ao professor Flávio e a presença de todos e todas vocês. Obrigado.